Bienvenido a Aprende Derecho, el aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. La cesión de derechos es uno de los medios que prevé el Código Civil para lograr el cambio del acreedor sin extinguir la relación jurídica original. La ley la regula como contrato, por lo que su análisis será realizado conforme a este esquema. Dentro de sus antecedentes históricos, podemos encontrar que en el derecho romano no permitió el cambio de acreedor por considerar la obligación un vínculo personalísimo, mientras que en el Código de Napoleón reguló tanto la novación por cambio de acreedor como la cesión de derechos. Como concepto de cesión de derechos, podemos encontrar en el Código Civil que prevé el siguiente concepto, dentro de su artículo 2029. Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor. El artículo transcrito no define la cesión de derechos, sino que indica cuándo habrá. El concepto citado es suficientemente amplio para comprender cualquier cesión de créditos, incluida la verificada mortis causa o por subrogación. Desde el punto de vista doctrinal, la cesión de derechos es un contrato por el que una parte llamada cedente transmite a otra llamada cesionario un crédito. Por tanto, podemos mencionar que la cesión de derechos es un contrato, un acuerdo de voluntades entre cedente y cesionario, que tiene por objeto la transmisión de un crédito. Y la naturaleza contractual de la cesión se desprende de diversas disposiciones que aluden a la intervención del cedente y del cesionario, y a la posibilidad de que haya pactos o estipulaciones. De igual forma, podemos decir que el cedente es el titular del crédito objeto de la cesión, y el cesionario es quien adquiere el crédito objeto de la cesión. Asimismo, la transmisión de un crédito es el objeto principal de la cesión de derechos, aunque no necesariamente el único. Solo los derechos de crédito pueden ser objeto de cesión de derechos, no así los reales, que son objeto de contratos traslativos de dominio. Asimismo, lo anterior ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, es importante mencionar que la transmisión de créditos asegurados con derechos reales de garantía sí se realiza por medio de la cesión de derechos. Podemos mencionar entonces que la cesión de derechos puede emanar de dos fuentes: de la regulación correspondiente, es decir, al acto jurídico que le dé origen, y de la contenida en el capítulo materia de estudio. La ley da preeminencia a la segunda fuente sobre la primera. Asimismo, la primera fuente normativa pone en duda el carácter autónomo de la cesión de derechos. Pareciere que no es la cesión la que transfiere el crédito, sino otro acto jurídico que le da origen. Lo anterior ha llevado a algunos autores a atribuir carácter variable o cambiante a la cesión de derechos. Sin embargo, consideramos que la cesión de derechos es un contrato autónomo que goza de esencia propia. Lo que origina la transmisión de derechos no es un acto distinto de la cesión, como una compraventa, una permuta o una donación, sino la cesión misma. Y su régimen normativo debe conformarse con las disposiciones del acto jurídico con el que guarde más semejanza, no con las de aquel que le dé origen. Es decir, la cesión de derechos se rige en primer lugar por la voluntad de las partes, en segundo lugar por las disposiciones previstas en el Código Civil y en tercer lugar por las del acto jurídico con el que tenga más analogía. De entre los elementos esenciales que debe tener es el consentimiento y el objeto, y para que haya consentimiento basta con que el cedente y el cesionario manifiesten su voluntad expresa o tácitamente, es decir, la manifestación de la voluntad del deudor no es necesaria para que haya cesión de derechos, pero la regla transcrita constituye una excepción al principio de intangibilidad de los contratos, ya que autoriza al acreedor a modificarlo unilateralmente, haciéndose sustituir por un tercero. Mientras que en cuanto al objeto, nos referimos al objeto común a todas las cesiones de derechos, que es la transmisión de un crédito, y los créditos que pueden ser objeto de cesión. Por regla general, cualquier crédito puede ser transferido por medio de cesión de derechos, y para ello la ley prevé tres excepciones a esta regla, el cual es
que el acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no le permite la naturaleza del derecho, mientras que las excepciones a la transmisibilidad de los créditos por cesión son que la ley la prohíba, que la naturaleza del crédito la impida o que las partes la acuerden. En cuanto a sus elementos de validez, tiene que tener la capacidad de ejercicio, la ausencia de vicios del consentimiento y la licitud en el objeto, motivo o fin que se rigen conforme a las reglas generales que han sido comentadas previamente. Asimismo, mencionamos que entre los elementos se encuentra la forma y la oponibilidad, mencionando que la cesión de derechos es un contrato formal. Por ello, en el artículo 2033 del Código Civil, menciona que la cesión de créditos civiles que no sean a la orden o al portador puede hacerse en escrito privado que firmarán cedente, cesionario y 2 testigos, solo cuando la ley exija que el título del crédito cedido conste en escritura pública. La cesión deberá hacerse en esta clase de documento. Este artículo solamente es aplicable a la cesión de créditos que no estén incorporados en documentos civiles, a la orden o al portador, ya que estos se transmiten por endoso o por entrega. Por otro lado, en cuanto a la oponibilidad, nos referimos a los requisitos que deben cumplirse para que la cesión de derechos sea oponible frente al deudor, frente a otros cesionarios y frente a terceros en general. Por otro lado, debe distinguirse la situación que guardan cedente y deudor antes y después de que la cesión de derechos sea notificada a este por el cesionario. Antes de la notificación, la cesión de derechos no produce efectos entre cedente y deudor, por lo que el primero puede exigir el cumplimiento del crédito, sin perjuicio de que el cesionario pueda reclamar al cedente el importe de lo que reciba, y el segundo debe pagárselo. Después de la notificación, la cesión surtirá efectos contra el deudor, por lo que el cedente no podrá exigirle el cumplimiento del crédito, ya que él solo podrá pagarlo al cesionario o a la persona que éste designe. Una vez que el cesionario notifica la cesión al deudor, ocupa frente a él la posición que guardaba el acreedor primitivo. Consecuentemente, estará facultado a lo mismo y estará expuesto a las mismas excepciones. Igualmente es importante destacar que los efectos jurídicos de la cesión de derechos son oponibles frente a terceros, de buena fe, hasta que el contrato tenga fecha cierta, conforme lo comentado anteriormente. Antes de ese momento, el crédito sirve de garantía a los acreedores del cedente, no a los del cesionario. Igualmente es importante destacar que Borja Soriano señala que la obligación de garantizar la existencia o legitimidad del crédito comprende 4 elementos: que el crédito exista al momento de la cesión, que el cedente era titular del crédito, que la fuente que dio lugar al crédito no padece vicio alguno que pudiera afectarlo, y que el cedente no transfirió potestad alguna sobre el crédito que pudiera desvirtuar su total transmisión al cesionario. Igualmente, en caso de incumplimiento, el cedente deberá prestar el saneamiento para el caso de evicción, y la ley exime al cedente de garantizar la existencia o legitimidad del crédito en 3 supuestos, que admiten pacto en contrario. El primero, cuando hubiere cedido el crédito con carácter dudoso. Se refiere a crédito es cedido con carácter dudoso cuando el cedente manifiesta al cesionario que no está en aptitud de satisfacer a alguno o a algunos de los 4 elementos mencionados anteriormente, y éste asume los riesgos de la adquisición. Igualmente es importante mencionar que el acreedor de un crédito solo puede cederlo una vez. Si dolosa o culposamente lo intenta transmitir 2 o más veces, en la segunda y ulteriores no debería haber cesión por falta de legitimación, que a su vez ocasionaría la falta de objeto. Sin embargo, en este caso, el legislador atenuó el rigor de la teoría de las ineficacias y concedió existencia y oponibilidad a la cesión. Por ello se indicó que para la cesión de derechos, para que surte efectos contra terceros, distintos del deudor y de otros cesionarios, es necesario que tenga fecha cierta.